poner a Dios en primer lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso es el Señor. Cuando lo tengan, hermano, pueden decir amén. Amén. Romanos 1:16 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre, gracias te damos por estas palabras. Aleluya. Dice: a la gloria y la honra, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos tener fe, Señor, podemos agradarte. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Levante su mano un momento, hermano. Dele gracias al Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos ha permitido conocer este santo evangelio. Aleluya. Gracias te damos, Rey de reyes. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias porque te ha placido escogernos para que hoy estemos aquí adorándote. Gracias, Señor, porque aunque el mundo, Dios mío, está envuelto en tantas cosas, tu pueblo, Señor, nos deleitamos en adorarte. Oh, Señor, en estar en tu casa, Padre, ese es nuestro deleite, ese es nuestro gozo, Señor, porque sabemos que todo lo demás es pasajero, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad tuya, Señor, permanece para siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Antes de iniciar el mensaje, pues este reloj se le quedó a alguien aquí. Si aquí está la persona, el dueño, aleluya, pues aquí está. Amén. Gloria a Dios. No hay otro evangelio. Vamos a hablar bajo ese tema en esta mañana. No hay otro evangelio. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, decimos que somos cristianos, evangélicos, que predicamos el evangelio, pero tenemos que estar bien claros en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros predicamos, basado en la palabra del Señor. La Biblia dice en Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para enseñar, primeramente. Habla de corregir, de instruir, de muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser enseñados por la palabra del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Y cuando hablamos de evangelio, nosotros podríamos preguntarle qué significa evangelio, y quizá la mayoría tienen un concepto parecido o claro de lo que es el evangelio. Y si le preguntáramos cuántos evangelios hay, todo el mundo diría un solo evangelio. Pero cuando nosotros meditamos, analizamos a la luz de la palabra y vemos cómo la gran mayoría del pueblo de Dios está viviendo, pues muchas veces decimos: ven acá, pero ¿y cuántos evangelios es que se están viviendo? Pero nosotros sabemos que hay un solo evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El evangelio significa buenas nuevas, noticias gozosas. El evangelio, según hemos leído la palabra, el apóstol Pablo aquí escribiendo a los romanos dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice salvación a todo aquel que cree, al judío dice primeramente y al griego, pero también nosotros los gentiles. El evangelio es para todo el que cree, hermano. ¿Cuántos lo creen eso? La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todo el que cree, hermano. El evangelio es para todo aquel que puede creer. Bendito sea el Señor. Entonces, el evangelio, hermano, no es una religión, aunque se define como una religión. Es más que una religión. Ser cristiano, ser evangélico es más que ir a una iglesia, es más que levantar la mano, es más que cantar, es más que ponerse una ropa decente, es algo más. Y hay un himno de Oscar Medina que dice que es mucho más. Ser cristiano es algo más. Pero yo quiero hablar en esta mañana
realmente de lo que es el Evangelio. Y cuando tomamos este capítulo 1, del versículo 16 en adelante, para hablar del Evangelio, nosotros aquí vemos varias partes, hermano, de este capítulo. El apóstol Pablo, nosotros siempre hemos escuchado que es el apóstol de los gentiles, pero también, hermano, el apóstol Pablo lo predicaba a los judíos y hacía referencia a las creencias que ellos tenían y a lo que el Señor Jesucristo había establecido. Muchas veces, hermano, nosotros analizamos los mensajes que escuchamos y nos damos cuenta que muy pocas veces hay un contenido honestamente de predicar el Evangelio, en realidad, en esencia, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque aunque la vida cristiana tiene diferentes aspectos, hermano, porque no todo lo que nosotros predicamos, y quizás yo sería una de esas, son cosas que al momento nos parecen de gozo. Muchas veces tenemos que corregir por la palabra, y esto es parte también del Evangelio. Porque después que nosotros conocemos a Cristo, aceptamos el Evangelio de Cristo, para vivir este Evangelio, nosotros tenemos que alinearnos al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Y esto implica muchas cosas. Pero, primordialmente, inicialmente, la palabra de Dios habla de que son buenas noticias. Pero tenemos que irnos al trasfondo de lo que puede producir que el Evangelio sea una buena noticia. Y aquí el apóstol Pablo habla del poder del Evangelio. El cristianismo, el Evangelio, hermano, porque si nosotros estudiamos un poquito la historia del cristianismo, vemos cuántas cosas pasaron los primeros cristianos y cuánta confusión ha habido, porque está ligada a muchas tradiciones, podríamos decir, hoy en día, el Evangelio. Pero el poder de Dios para salvación, hermano, es algo más. Es algo que transforma la vida del ser humano. Es algo, hermano, que no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, inicia trabajando en nuestro interior, pero abarca todo nuestro ser. La Biblia dice, en 1 de Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio transforma la vida del ser humano, desde adentro hacia afuera, todo nuestro ser. Aleluya. Y nosotros vemos que hay señales, y por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo que él no había venido a ellos con palabrería, con hueca sutileza, sino con poder, con demostración del poder de Dios. Si nosotros vivimos un evangelio, hermano, muerto, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo da vida. El evangelio de Cristo produce milagros. Milagros, hermano, extraordinarios, que a la mente humana no son posibles. Dios lo hace posible a través del poder del Evangelio, a través del poder de su palabra, a través del poder de la sangre de Jesucristo, su Hijo, aleluya, que nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle que ese es el centro del Evangelio, Cristo. Porque el Evangelio es el relato también de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro ejemplo mayor, hermano, para nosotros seguir que Jesucristo. No tenemos que compararnos con un hermano. Aquí, yo me voy a comparar con Dariel. Ay, sí, Dariel es santo, pero mira, esto y aquello. Pero la hermana Yesenia, pero fulano. No, hermano, comparémonos con Cristo. Y nos vamos a dar cuenta cuán pequeños somos y cuánto nos falta, aleluya, para alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Aleluya. Que no pecó, hermano, aunque estuvo aquí entre pecadores y vivió una vida normal como la tuya y la mía, como hombre. Aleluya. No pecó, bendito sea Dios. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Bendito sea Dios. Aquí dice, hermano, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, hermano, es un asunto de fe primeramente. Porque cuando hablamos de creer, usted no puede creer si no tiene fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible nosotros agradar a Dios. Nosotros todos estamos, dice la Biblia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos estábamos
vamos a decir, destinado a la perdición, al infierno. Pero ¿qué pasa? Que en Cristo es que nosotros somos justificados, no por nuestro propio mérito, hermano, no por nuestra propia justicia, no por obra que nosotros hagamos, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, que no es por obra. Usted puede dar todo lo que tiene, vender lo que tiene y dárselo a los pobres, hacer lo que usted quiera, pero por obra, si no tiene fe en Jesucristo, en el Evangelio, lamentablemente la salvación no es para una persona que no crea. La Biblia dice que es por fe y para fe. Bendito sea Dios. Voy a seguir más adelante porque hay aquí algunos puntos que tengo que tratar de desarrollar en el mínimo tiempo que pueda, gloria a Dios. Porque hablar del Evangelio, hermano, es algo muy amplio. Así es. El Evangelio abarca, hermano, todo nuestro ser, todos nuestros aspectos, la vida social, los deberes con la sociedad, deberes conyugales, deberes con nuestros hijos, deberes en la iglesia. Porque a veces pensamos que ser cristiano, ser evangélico es solamente decir yo creo, no. Ahí viene una serie también de responsabilidades. Pero inicialmente, hermano, el Evangelio es la fe, es lo que nosotros podemos aceptar, bendito Dios, por fe en Cristo. Vamos a hablar un poquito de la culpabilidad del hombre. Dice aquí, porque la ira de Dios, y quiero que me sigan el hilo para que puedan entender. En Romanos 1:18 estamos ahora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Escuche esto, hermano. Siendo atendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Antes de Cristo venir, usted dirá, pero entonces esa gente que murieron antes de Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? Mire, hermano, antes de Cristo venir, sabemos que para el pueblo de Dios estaba lo que era la ley, que había que cumplirla y que nadie la podía cumplir, porque era un problema, hermano. Había que cumplir la ley y nadie la podía cumplir a su totalidad. Por eso fue que Cristo vino, porque se hacían sacrificios, se mataban los corderos, se mataban los pollinos. La cuestión es, hermano, que el hombre vivía en una situación rutinaria donde se hacía el sacrificio, la sangre del animal que se mataba, lo que hacía era que cubría el pecado y aplacaba lo que era la ira de Dios para el ser humano, pero no quitaba y lavaba el pecado como lo ha hecho la sangre de Cristo con cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, que nosotros tenemos que estar agradecidos una y mil veces de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en la creación, desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, usted sabe que tiene el hombre lo que se llama la conciencia. Aunque el ser humano no sea cristiano, es un hombre, una mujer natural, no puede percibir las cosas que son espirituales, pero tiene algo que, aunque no tenga el Espíritu Santo, tiene una conciencia que le hace saber cuando las cosas están bien o están mal. ¿Sí o no, hermano? Cuando usted estaba en el mundo, si usted cogía a una mujer que no era la suya, usted no sentía un remordimiento y sentía que esa no era, que estaba mal. Lo que quizás no lo hicieron, gloria a Dios, pero estamos diciendo, hermano, que el hombre tiene una conciencia y no hay excusa para decir yo no sé lo que es bueno y lo que es malo. Incluso, una de las razones por las que los niños no se bautizan es porque todavía no tienen conciencia del pecado. Sí. Pero desde que van creciendo, ya ellos saben lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que instruirlos, tenemos que decirle por la palabra las cosas que agradan a Dios, lo que no le agrada. Pero usted sabe que los niños, cuando hacen una travesura, ¿qué hacen ellos? Nosotros los padres, vamos a ver, no hay una actitud en ellos de que saben que hicieron algo malo. Ellos vienen, ay, tú no sabes, y tú dices, algo hiciste. Y son pequeños, hermano, es para que usted vea. Y pequeñitos así, ellos saben muchas cosas, que quizás todavía no lo condenan, pero a medida que van creciendo, ya en esta generación, un niño de 8 o 10 años, tiene una conciencia de pecado, hermano, más que cualquier adulto. ¿Por qué? Porque tienen un cerebro, tienen una sabiduría que es tremenda. Por eso nosotros tenemos que cuidar de enseñarle a nuestros hijos la verdad, para que ellos también reconozcan a Jesucristo como su Salvador y puedan ser salvos. Amén. Entonces, no me dé excusa. Mire, usted sabe que el ladrón roba de noche.
O anda chequeando que no venga nadie porque sabe que está robando, que está haciendo algo que no es bueno. O usted cree que el ladrón sabe que lo que está haciendo no es malo. El violador, cuando va a violar a un niño, una niña, una mujer que sea, ¿qué hace? Aprovecha que no haya nadie y trata de ocultarlo. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, cuando Caín mató a su hermano Abel, que Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? No, yo no sabía, yo guarda de mi hermano. Él sabía lo que había hecho, hermano. ¿Usted cree que él no sabía? Él sabía. Entonces, la culpabilidad del hombre está en que nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, hermano, estos versículos que estamos leyendo y hasta donde Dios me permita llegar, se resumen en 4 preguntas y yo lo voy a hacer para que usted vaya analizando ahí. Lo primero es, ¿quién nos hizo y a quién tenemos que dar cuenta? Y aquí lo dice en Romanos. Oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Oiga bien, hermano, es por eso que la idolatría es algo abominable, es algo que Dios desprecia, y que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que visita las generaciones de la primera hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque el Padre le va enseñando a los hijos a adorar lo que él adora, y eso se va multiplicando, esa idolatría. Y Dios, hermano, es algo que aborrece totalmente, la idolatría, porque Dios fue quien nos creó a nosotros. Oiga bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro problema y por qué? ¿Cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué ha hecho Él para salvarnos? Y la última es, ¿cómo es que yo puedo ser parte de esa salvación? En base a esas 4 preguntas voy a terminar esta prédica en esta mañana. Y yo quiero, hermano, que nosotros meditemos en esto. Porque es que hoy en día nosotros vemos que muchas prédicas, que muchas de nuestras formas de vivir están divorciadas de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Entonces usted no puede decir, yo soy cristiano evangélico, y vivir una vida ajena, divorciada a lo que verdaderamente el evangelio de Cristo implica. Usted sabía que hay muchos cristianos que creen que son justos, perfectos, por su propia justicia, por lo que hacen. Mire, hermano, esa gente no tiene misericordia de nadie. Por eso es que cuando alguien peca o falla al lado de ellos quisieron decir, crucifíquenlo, como le decían a Cristo, mátenlo. ¿Por qué? Porque no consideran su propia condición delante de Dios. Y esto es un peligro para nosotros como cristianos evangélicos. Aleluya. Entonces, ¿quién nos hizo? Yo voy a tratar de avanzar porque si me detengo detalle por detalle nos dan las 2:30 aquí. Y mi esposo me mira serio después, ya yo sé. Mire, hermano, lo primero es quién nos hizo y a quién tenemos que dar cuenta. Aquí dice claramente que la idolatría es simplemente dar culto, rendir honor, dar el primer lugar a una criatura antes que al Creador. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién nos creó, hermano? Dios. En el Salmos capítulo 100, en el libro de los Salmos capítulo 100 versículo 3, yo sé que lo hemos leído muchas veces aquí, dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo primero que el ser humano tiene que reconocer es que tiene a alguien que lo creó y a quien va a tener que dar cuenta. Que a veces se nos olvida que va a haber un juicio y que todos nos vamos a presentar delante de ese tribunal a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque muchas veces, hermano, nosotros creemos como que así, nosotros vamos a dar cuenta. Pero si estamos en Cristo, dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los impíos van a tener que dar cuenta y no va a haber excusa. Ay, yo me descarrié y me fui a hacer el quieto porque el pastor, ay, no me daba importancia, no me dio una parte. No hay pero que valgan, hermano. No hay excusa que valgan. Claro